Necesitamos medios comunitarios que se puedan autofinanciar y que puedan salir a criticar a ese poder ejecutivo que les dio la frecuencia, porque es que para eso se las damos. Necesitamos tener más voces, mejores voces, para cualificar el debate democrático en las Américas, porque es que resulta que la mayor parte de nuestra población, que es una enorme mayoría numérica, pero es una minoría política, ha estado marginada de ese gran debate. Y para eso el año antepasado hicimos un informe sobre pluralismo y diversidad, el año pasado hicimos un informe sobre frecuencias y asignación de frecuencias, y este año estamos trabajando en formas, digamos, de patrocinio de ese tipo de nuevas voces en el debate democrático. Esos son los 5 grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos y en los cuales las defensorías del pueblo son aliadas estratégicas fundamentales. Para eso tienen que ser independientes de los gobiernos y tienen que mirar el tema desde arriba y desde afuera. Y no se trata de defender una u otra ideología o una u otra creencia, se trata de defender principios radicales, básicos, esenciales para que cualquier democracia pueda subsistir. Y si eso nos supone tener que decir cosas que las autoridades no van a querer oír, para eso nos pagan. A nosotros no nos pagan, ni a los defensores ni a los relatores, para adular, defender a quien atenta contra esos principios que surgieron, como les digo, como una reacción contra la barbarie de las dictaduras del Cono Sur y de los regímenes autoritarios de Centroamérica durante sus conflictos armados. O sea, que son valiosos y son importantes. Y nuestra tarea es defenderlos a fondo. En eso estamos trabajando y, por supuesto, ahora cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, indagar. Muchísimas gracias, doctora Catalina Botero. Le voy a dejar con Fernando Correa de la Asociación Panameña de Radiodifusión y Rolando Rodríguez, director del diario La Prensa, quienes van a conversar con usted. Catalina, bienvenida a Panamá y buenas tardes. Sin lugar a dudas, desde el lado de los medios, y sobre todo de países pequeños como este, yo creo que el punto del acaparamiento de los medios de comunicación es, yo creo que el tema preocupante para esta segunda década del siglo XXI. Sin lugar a dudas, esto va a servir de catapulta no solamente para obtener más medios, sino también para su acceso al poder de grupos económicos, y creo que hacia eso va, un modelo a la italiana que se va a repetir en varios países de América Latina. ¿Ustedes están tomando en cuenta esto? Es una de las grandes preocupaciones. Cuando nosotros hablamos de monopolios, nos preocupan los monopolios privados, es decir, nos preocupan los monopolios de, como le decía yo, un señor empresario que tiene mucho dinero y que es dueño de todos los canales. Pero también nos preocupan los monopolios públicos, que son públicos abiertos o encubiertos. Cuando, por ejemplo, los socios de una familia presidencial adquieren la mayoría de los canales o de los periódicos y el presidente es dueño de otros y el vicepresidente de otros y el presidente del Congreso de otros, ahí se armó un monopolio. ¿Qué hace un gobierno democrático? Entiende que la libertad de expresión le ayuda a ser un mejor gobierno e impide esa concentración, digamos, de la propiedad. Lo que pasa es que esas formas de censura indirecta son dificilísimas de documentar. Entonces, ahí, digamos, la gran preocupación es cómo somos justos en nuestro proceso de documentación y realmente denunciamos aquello que vale la pena denunciar y no otras prácticas que hacen parte del mercado y que no son monopólicas y que no tienden a generar esa censura indirecta. Entonces, tenemos que pensar muy seriamente en esas formas, digamos, indirectas de copamiento del debate democrático para ser justos en nuestro análisis y hacer las cosas, digamos, muy sólidamente hechas. Porque lo que no nos podemos dar el lujo, ni las defensorías ni la relatoría, es a cometer errores en ese tipo de monitoreos y denuncias. Porque todo nuestro poder se basa en nuestra credibilidad. Pero claro que nos preocupa mucho. Rolando. Buenas tardes, doctora Botero. La verdad es que quiero felicitarla por ese vigoroso discurso, esa defensa de la libertad de expresión. Ojalá en Panamá tuviéramos funcionarios como usted, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia. Mire, yo quería preguntarle, en
en Panamá, por alguna razón, las personas no perciben la libertad de expresión como un problema propio, sino como un problema de los medios de comunicación. Yo me pregunto qué podemos hacer los medios de comunicación y qué pueden hacer la sociedad civil para hacer más consciente al ciudadano de que la libertad de expresión no es un asunto que concierne únicamente a los medios de comunicación, sino a la conducta propia de los individuos. La libertad de expresión es una cosa que es entrañable a la misma humanidad. Y yo siento que en Panamá, y posiblemente en algunos otros países, los ciudadanos no lo sienten así. Yo creo que hay varios temas. Hay un primer tema que es muy importante y que es una reflexión hacia los medios de comunicación. Y es que uno podría sostener que en muchos lugares los medios no han sido tan receptivos a las demandas ciudadanas. Y los ciudadanos y las ciudadanas, por eso mismo, no los sienten como propios. No entienden la utilidad, porque los medios han servido a otros intereses, digamos, y no han sido completamente receptivos a esas demandas. En esos lugares hay una distancia enorme entre el interés de los medios y el interés de los ciudadanos, y los ciudadanos no se identifican con los medios. Y yo creo que hay una reflexión muy importante de los medios de comunicación. Han servido para canalizar esas demandas ciudadanas, lo han hecho de manera adecuada, se han convertido en instrumentos útiles para que los ciudadanos puedan realmente tomar decisiones informadas y conocer lo que está sucediendo de manera amplia y objetiva, o han tenido otro tipo de comportamiento que los distancia, digamos, de las demandas cotidianas de los ciudadanos. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que son los medios, y sobre todo el Estado, pero también los medios, quienes deben adelantar campañas sobre la importancia de la libertad de expresión. El Día de la Libertad de Expresión, por ejemplo, deberían enlazarse todos los medios de la región entera, con discusiones sobre la importancia de la libertad de expresión, y entonces llamar a los estudiantes para que expliquen por qué es importante que se puedan poner un piercing o un tatuaje y no los boten de la universidad por eso, o que canten rap en un sitio y no los censuren por cantar rap. O sea, como la libertad de expresión está en todas partes, la vivimos en todos los escenarios. Si son los medios quienes pueden hacer consciente a cada una de las personas de una sociedad que tienen otras demandas, digamos, cotidianas, que tienen que salir todos los días a coger un mal transporte, a un trabajo que no les gusta, que no tienen suficiente dinero para satisfacer sus necesidades, que están en mil cosas, y por eso se les olvida el papel de la libertad de expresión. Pero si los medios insisten y muestran cómo es importante en la empresa poder decir lo que piensa, en el colegio, en la universidad, en la calle, en el teatro, la gente toma conciencia de esos derechos. Hay una frase muy bonita de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que dice algo así como: ha sido la ignorancia sobre los propios derechos lo que ha permitido las atrocidades contra esos derechos. Entonces, claro que el Estado es el primer promotor. El Estado es el que debe tener campañas constantes para que la gente conozca sus derechos y se arme una sociedad mucho más militante y consciente de sus derechos. Pero los medios también creo que tienen un papel importante y sería muy adecuado que lo ejercieran de esa manera, que tuvieran espacios sobre los derechos, para que la gente fuera consciente de lo que significa perder esos derechos. Doctora Botero, muchísimas gracias. Solo una pregunta adicional: ¿cuándo estará listo el informe de distribución de publicidad oficial? ¿Cuándo estará preparado ya ese informe? La relatoría hace un informe anual. Nosotros el año pasado les mandamos un correo a todos los defensores con la página web que encontramos con la dirección que encontramos en las páginas web, pero si no llegó, es muy fácil entrar a la relatoría por la página de la Comisión Interamericana y les mandamos todo. Hacemos un informe anual que tiene dos partes, digamos. Una que es el estado de la libertad de expresión en los distintos países. Ahí ustedes van a encontrar lo que nosotros encontramos reportado sobre
Panamá, Chile, Venezuela, Colombia, México, Uruguay, Paraguay, etc. Ahí lo van a encontrar, el capítulo 2 del informe anual. Y la segunda parte es una parte teórica sobre estándares, sobre estos temas novedosos. El año pasado fue frecuencias y otros temas. Este año, entre otros temas, está publicidad oficial. Ese informe de este año, con el capítulo 2 de países y los capítulos teóricos, ya fue aprobado por la Comisión Interamericana y en 2 semanas se lo entregamos al secretario de la OEA, que a su turno se lo entrega a los países. Yo creo que en 1 mes y medio el informe se hace público en el Consejo Permanente de la OEA. Y en el momento en el que se haga público, se los enviamos. Si ustedes nos mandan un correo pidiendo que les enviemos la información cuando esté, con mucho gusto se los enviamos. Ahí van a encontrar el correo de la relatoría. El mío personal es C, mi inicial Catalina, Botero, @oas.org. Nos ha dado esa primicia que en 1 mes está listo el informe, probablemente, pero hay algún... ¿1 mes o 2? Probablemente, alrededor de 1 mes. Pero O sea, tiene el algún... informe ya está listo. ¿Nos puede adelantar algún esbozo de este informe? El informe es reservado hasta que no se le entregue a los países por protocolo. Pero podemos hacer otra teleconferencia cuando salga y lo discutimos con gusto. Yo tengo que respetar ese protocolo. Y nosotros lo respetamos también, así como le agradecemos el tiempo que ha dispensado para conversar con los defensores del pueblo de la región que se encuentran aquí en Panamá. Gracias, doctora Catalina. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias a la doctora Botero, gracias a Hugo Enrique. Bueno, estamos con el tema del tiempo. Tendríamos que hacer una lista constitutiva para lo que es la instalación del Observatorio Panameño. Quiero invitar... Del pueblo de